De acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, la causa número 1 para la salida a la calle es la violencia intrafamiliar. Esto sin duda va de la mano de la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo prevenir que estas cifras sigan aumentando? ¿Cómo proteger de la violencia a los miembros de este sector de la sociedad? La Constitución de la Ciudad de México habla específicamente de los derechos de las personas en situación de calle y señala que se deberá salvaguardar su dignidad y su desarrollo. El Congreso de la Ciudad de México llama a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a ayudar en este sector. Pero, ¿qué medidas existen para ayudar a las personas en situación de calle? Para hablar claro y de frente sobre este tema y otros más, esta noche se encuentra con nosotros el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Jorge Gaviño. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibirte, mi querido Jorge, bienvenido a este programa. Y yo quisiera iniciar esta plática entre tú y yo preguntándote cuál es tu definición de derechos humanos. ¿A qué tenemos derecho los ciudadanos aquí en la Ciudad de México? Porque pues hablamos de las personas en situación de calle y perdóname, yo hasta el día de hoy sigo viendo que hay cualquier cantidad, sobre todo de criaturas, de niños pequeñitos, pidiendo limosna en la calle, estando como payasitos en los cruceros, vendiendo quizá chicles, etcétera, etcétera. Y muchos de estos niños no están con sus padres, sino que son alquilados como si fueran cosas. Efectivamente, los derechos humanos es un tema muy amplio que tiene que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la libertad, con el derecho a la alimentación, con el derecho a la salud. El derecho humano es un derecho transversal que toca todos los demás derechos. Sin embargo, no se ha entendido así para todas las personas en el país y desde luego también aquí en la Ciudad de México. El tema que estás tú tratando, que es el tema de pues, los niños en la calle o de la calle, porque hay muchísimos niños que nacen ahí. Claro. Se ha hecho un censo, ha habido 2 censos concretamente que ha tenido el gobierno de la ciudad, que dan un poco menos de 5,000 personas que viven en la calle. Lo alarmante, Lolita, es de que estas personas que viven en la calle, muchísimos son niños. Claro. Pero ¿qué está pasando, Lolita? Hay una cosa que nos alarma muchísimo a nosotros y que algo que tenemos que hacer. Cerca de 140 personas las han quemado. Fíjate nada más. O sea, de una manera dolosa. Es decir, están dormidos, les echan gasolina y les prenden un cerillo. 45 personas de enero a la fecha han muerto por quemaduras. Y esto es una situación alarmante. ¿Cómo no? Entonces, no solamente es un asunto de violación de derechos humanos, sino es un asunto de violación de todo derecho que se puede concebir con una ciudad civilizada. ¿Y qué estamos haciendo? O sea, ¿cuáles son los programas sociales? ¿Cuáles son los programas económicos? ¿Cuáles son los programas de salud que están implementando a estas personas o a estos niños? Porque básicamente hay muchísimas personas, estamos hablando de 5,000 personas, que tampoco es una cantidad exagerada que el gobierno de la ciudad no pudiera atender. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas 5,000 personas? Pero ¿qué vamos a hacer con las niñas y niños que viven en la calle y que son producto de la calle? Es muy dramático. Entonces decíamos, fíjate, y estos datos son reales y son muy recientes. Estamos hablando de 5,000 personas que están en la calle, en condición de calle, cerca de 1,200 puntos en la Ciudad de México, de grupos de 2, 3, 4 personas, cuando mucho, y situaciones donde la sociedad los está agrediendo también. Claro. Ellos agreden a la sociedad y la sociedad les contesta también con agresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que tener un censo real con nombre y apellido de las personas que viven en esas condiciones y con programas concretos.
Estos 1,200 lugares donde están hacinados en la calle, abajo de los puentes, en las coladeras, como tú bien lo dices, en puntos muy específicos, 1,200 lugares, saber exactamente dónde están y cuáles son los programas que vamos a tener para poderlos atender. Y sobre todo a los niños. Estas personas que se puede rescatar, que se puede integrar a la sociedad, que podemos buscar becas, que podemos buscar situaciones concretas de rescate social. No se tienen. Entonces, es lo que... Tuvimos un punto de acuerdo en donde fue aprobado por todos los partidos políticos, presentado por un servidor. Y este punto es para hacer programas específicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No se trata de llegar a los niños y meterlos a fuerza a un albergue, porque eso no es la solución. Ya se ha visto en otros países que no es la solución. Tenemos que poder tener programas horizontales que tengan que ver con la Secretaría de Educación, que tengan que ver con la Secretaría de Salud, que tengan que ver con la Secretaría de Desarrollo Social, que tenga que ver con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con todas estas secretarías para atenderlos y integrarlos a la sociedad. De lo contrario, ahí van a estar y va a ser un problema muy serio para la propia sociedad. Sí, la cuestión es esta. Qué bueno que tú lo mencionas bajo esos términos, porque efectivamente cuando estamos hablando de menores de edad también yo quisiera retomar este punto. ¿Y los padres de familia? Uno es responsabilizar a los que lo tienen la responsabilidad y que no haya impunidad. Esa es una de las cosas por las cuales los ciudadanos nos decepcionamos de la política. Y te lo digo con todas sus letras. Porque cambiamos de partidos, candidatos, ideologías, etcétera, etcétera. Y seguimos viendo que la impunidad es la madre de todos los vicios. El partido se forma para buscar electoralmente llegar al poder. Correcto. Pero una vez que se tiene el poder y que se tiene la administración pública en sus manos, no puedes hablar de partido, porque el que gobierna debe gobernar para todos por igual. Uno no debe de tener colores cuando es un servidor público. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema, lamentablemente, de la impunidad que tú señalas. Un delito que no se persigue queda impune. Claro. Un delito que queda impune se repite. Entonces, si no hay persecución del delito, si no aprendes al delincuente, entonces está en la calle y va a repetir las acciones. Por supuesto. Y va a volver a lesionar el derecho. Entonces, no debe haber impunidad. Esa es la clave. Tienes que romper ese círculo vicioso del delito, de la impunidad y de la repetición del propio delito. Sobre todo porque la impresión que tenemos muchísimos mexicanos, mi querido Jorge, es que pues hoy en día se preocupan más por los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas. No puede haber un derecho humano pleno si no hay sanción al delincuente. Entonces, el derecho humano, que es lo que habíamos hablado en un principio, el derecho humano que tiene que ver el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a que te respeten, el derecho a la salud, todos esos derechos son parte de los derechos humanos y no puede haber derechos humanos si no hay un Estado de Derecho. Ese es el punto. Ese es el punto toral. Verdaderamente, yo puedo tener derecho a todas esas cosas, pero a ver, háganme la buena. Claro. Porque si no queda en puro discurso y en pura demagogia. Y eso es el problema. Ese es el problema. Por eso es que se va reventando la confianza que se tiene por parte de la ciudadanía, las autoridades, porque te prometen el oro y el moro. Y a la hora de la verdad te das cuenta que la impunidad sigue permeando en nuestra sociedad. Sí, mientras no haya un Estado de Derecho, mientras no exista quien te garantice ese derecho, pues entonces estamos en una inseguridad absoluta que no tienes tú y las madres ven todos los días a sus hijos que van a la escuela y están con el Jesús en la boca para ver si regresa sano y salvo. Y esto no puede ser así. Tenemos que garantizar el Estado de Derecho. Una de las cosas de los derechos que tenemos los seres humanos, los adultos, por supuesto, es a decidir cómo vamos a vivir nuestra vida, qué queremos hacer. Y uno de los temas que hoy está de moda, por llamarlo de alguna manera, es la aprobación de la ley del consumo de cannabis. Es increíble ver los avances en el resto del mundo, en donde ya forma parte de una cotidianeidad, sobre todo de manera muy particular en lo que tiene que ver con la parte medicinal. Y en México todavía nos estamos cuestionando a ver si se va a autorizar o no se va a autorizar, Jorge.
Sí, bueno, sobre todo en la cannabis, que es la marihuana, que es una droga llamada blanda, que está absurdamente en un listado del sector salud como una sustancia prohibida. Y sin embargo ya lo quitó la Organización Mundial de la Salud. Sí, y muchos países, Claro. y en Estados Unidos, en muchos estados, Estados pues Unidos, ya se puede, Canadá, en lo fin, puedes tú adquirir Europa. de una manera directa. Claro. A ver, el tema de las prohibiciones es un asunto que ya vimos que no nos lleva a ninguna parte. Así es. Que nos lleva a la violencia. La prohibición lo que te hace es subir el costo del producto. Y además el deseo de adquirirlo. Claro, porque está prohibido. Al estar prohibido, te impide en un momento determinado comprarla en un mercado lícito. Claro. Te vas al mercado ilícito, te vas a la violencia, te vas a las drogas duras que le llaman, a las drogas que te enganchan y te enganchan para toda la vida y que te destruyen el cerebro. O sea, por ejemplo, más daño te hace las sustancias inhaladas, como Claro, por ejemplo el tiner. por supuesto. Es un absurdo que se Y permita, eso lo compres en todas que se partes, permita en Sí, el claro. mercado, y que drogas blandas que tú sabes si las consumes o no y cómo las consumen, y además que te evitan dolor. Claro. Porque, por ejemplo, la cannabis está probado que te evita un dolor innecesario Absolutamente. en enfermedades. Y la inflamación celular, que Así eso es es. muy, muy importante, ¿no? Pero seguimos pensando y seguimos actuando como tercer mundo. Mi querido Jorge, esto es verdaderamente pavoroso. Es pavoroso porque tú vas a la tlapalería y puedes obtener inhalantes muy peligrosos ¿Cómo para no? la salud de una manera lícita. Así es. Y otro tipo de drogas blandas no las puedes adquirir y que además al prohibirlas se te encarecen y favoreces al mercado negro. Uno de los beneficios, por ejemplo, de los Estados Unidos, concretamente en el estado de Nevada, por mencionarte uno, la manera en que han estado recaudando impuestos al hacerlo legal. ¿Por qué no pensar en todos esos impuestos que se pueden recabar y que al final de la jornada pues se haga con el uso de la marihuana? Lo mismo que se hace con el tabaco, lo mismo que se hace con el Fíjate que en la alcohol. Ciudad de México, en la Constitución, está un artículo transitorio permitida la que podamos nosotros legislar sobre esto, pero una vez que la Secretaría de Salud Federal autorice este tipo de sustancias. Entonces, estamos nosotros condicionados desde el punto de vista legislativo a que la Secretaría de Salud Federal vaya liberando este tipo de sustancias. Yo no creo en la prohibición. La prohibición ya está dado en el mundo, en la historia del mundo, en la historia de este país. Vemos que la prohibición te lleva a la violencia, te lleva al encarecimiento y te lleva a la violencia. Absolutamente. Jorge, yo quiero agradecerte muchísimo que No, al me has contrario. acompañado esta noche y la invitación, por supuesto, está abierta para que nos veamos muy pronto. Claro, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara. Tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.